Bienvenido a uno de los casos más escalofriantes de la historia de Alexandria. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y la hora exacta en que escuchas esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos avistamientos documentados y en qué momentos del día o de la noche. Fue en 1835 que la familia Brandt se mudó por primera vez a su nueva casa en Duke Street, Alexandria, Virginia, un pequeño edificio de ladrillo de estilo federal de 2 pisos, a solo 8 cuadras de los bulliciosos muelles del río Potomac. Isaiah Brandt había llegado de Baltimore con su nueva esposa, Clementine, antes Clementine Morel, la hija de un comerciante francés que se había establecido en Maryland 30 años atrás. Isaiah le había comprado la propiedad a un viejo comerciante de tabaco retirado que decía que la orientación sur y la bodega profunda serían ideales para las ambiciones de Isaiah de hacerse un comerciante respetable en la próspera ciudad portuaria. Lo que hizo atractiva la compra fue el edificio contiguo, una estructura angosta de 3 pisos con pequeñas ventanas y entrada separada en el callejón. Este anexo, como lo llamó Isaiah en una carta a su hermano en Filadelfia, podría servir como cuartel para las 5 personas esclavizadas que los Brandt habían traído consigo desde Baltimore. Un matrimonio de unos 40 años, su hija de 22, un jornalero de 30 y una anciana que trabajaba como cocinera. Sus nombres apenas aparecieron en el libro mayor de Isaías como propiedad, aunque en correspondencia privada Clementine se refirió a la cocinera como Martha. La casa de Duke Street se ubicaba en una parte de Alexandria que albergaba tanto a negros libres como esclavizados y a varios negocios de trata interna de esclavos. Apenas a 3 cuadras se hallaba el temible corral de esclavos de Franklin Yarmfield, uno de los mayores centros de trata de esclavos del país. En 1835, Alexandria era parte del Distrito de Columbia y su economía dependía tanto del transporte marítimo internacional como del comercio interno de esclavos. Según los registros fiscales de la primavera de 1835, Isaiah Brandt se autodenominó agente mercantil, asociado con factores de tabaco y algodón en Virginia y las Carolinas. Su empresa era aparentemente legal, con envíos regulares declarados en la aduana de Alejandría. Pero esos mismos registros revelan anomalías intrigantes. Barcos que llegaban de Baltimore y zarpaban para Nueva Orleans con manifiestos de carga que no se correspondían con la carga real. El primer incidente extraño en la casa de los Brandt se dejó por escrito en una carta que Clementine le escribió a su hermana en agosto de 1835. Se lamentaba de ruidos que escuchaba en la bodega, como arrastres de muebles, pero no había ninguno que mover, y un silencio que parecía perseguirlo. Isaías se rió de sus miedos, diciendo que eran solo los ruidos de la casa al asentarse, o más probablemente, ratas en las paredes. Un libro mayor descubierto entre sus pertenencias revela que en septiembre había hecho grandes reformas en la bodega, instalando una nueva puerta con cerradura inusual. A un artesano se le pagaron $27 por trabajos especializados en hierro, un dispositivo de sujeción seguro. El mismo libro mayor anota un pago a un cantero por trabajo en el suelo de la bodega, sin precisar en qué consistió. La primera desaparición registrada tuvo lugar a principios de octubre de 1835. Un anuncio en la Alexandria Gazette decía que un hombre negro de unos 30 años, propiedad de E. Brandt, desertó. Se ofreció una recompensa de $100 por su retorno. Extrañamente, Isaiah no anunció más avisos, como era normal para una propiedad de valor. Pero su libro de negocios simplemente anotó pérdida de activo por la cantidad sustraída de sus cuentas. Para noviembre, Clementine ya escribía un diario personal que permaneció oculto durante 123 años, hasta que fue descubierto durante las renovaciones de la casa en 1958. Sus diarios revelan una creciente preocupación por las actividades empresariales de su marido. Ella anotó: "Ahí se encierra casi todas las noches en su estudio. Cuando sale, su rostro está diferente, frío, distante, apenas si habla durante la cena y se retira inmediatamente. La casa es una tumba". En una entrada especialmente perturbadora del 23 de noviembre, Clementine anotó: "Escuché llorar abajo después de medianoche. Ay, dijo que era solo el viento en la chimenea, pero anoche no había viento". Ahora Martha evita la bodega por completo.
mandando a la chica por los víveres. La chica vuelve a casa pálida cada vez. Un documento peculiar en los archivos de la ciudad en diciembre de 1835 revela que Isaiah pidió permisos para alterar el sistema de alcantarillado debajo de su propiedad. El ingeniero de la ciudad se quejó de los cambios, pero los aprobó después de que Isaiah donara una gran suma al Fondo de Mejoras de la ciudad. Lo que ocurrió durante el invierno de 1835 hasta 1836 sigue siendo en gran medida desconocido. Hay un vacío en el diario de Clementine desde el 27 de diciembre hasta el 12 de febrero. Cuando sus entradas se reanudan, su escritura es diferente, más tensa, la presión de su pluma más pesada en la página. Ya no hace alusiones a ruidos de la bodega, sino que anota con desapego clínico las entradas y salidas de los socios de su marido, la mayoría después del anochecer. Un acta judicial de marzo de 1836 muestra que Isaiah fue interrogado brevemente sobre la desaparición de un hombre negro libre que fue visto por última vez cerca de la propiedad Brand. Isaías aportó testigos que juraron que había estado en una reunión de negocios al otro lado de la ciudad en el momento del crimen. El caso fue desestimado rápidamente. Para abril, el negocio de Isaiah florecía. Los extractos bancarios muestran grandes depósitos y compró 2 propiedades más cerca del muelle. Pero los vecinos empezaron a hablar de lo diferente que se veía ahora Clementine. Una nota de la esposa de un tendero vecino la describe como fantasmalmente delgada y que se queda de pie en su ventana durante horas, mirando al vacío y rechazando todas las invitaciones a tomar el té o ir a la iglesia. El mejor testimonio de este tiempo es una serie de facturas de una farmacia local. Entre abril y junio de 1836, Isaiah compró cada vez más láudano para la condición nerviosa de su esposa. Los mismos registros de la farmacia revelan compras de químicos raros, permanganato de potasio, ácidos, grandes cantidades de cal, productos con usos domésticos legítimos, pero también conocidos por destruir olores y disolver materia orgánica. En junio, otra de las esclavas de la casa Brand fue denunciada como fugada, la joven de 22 años. De nuevo, Isaiah solo hizo un anuncio superficial y no hizo nada por recuperarla. Más perturbador es la entrada del diario de Clementine del mismo día, que simplemente dice: «Me dijo que escapó. La puerta cerrada dice otra cosa». A mediados del verano, las entradas del diario de Clementine se vuelven más erráticas. Escribe sobre pasadizos debajo de la casa y habitaciones que no deberían estar allí. Graba diálogos con su marido que insinúan una creciente tensión. Pregunté de nuevo ahí por los ruidos. Dice que alucino, pero no duerme. Me espía. Me sigue cuando paseo por el jardín. Dice que es por mi salud. Una entrada notable del 18 de julio declara: «Encontré la llave hoy, mientras sí estaba en los muelles. Bajé a la bodega sola. Dios mío, por lo que vi. Las paredes se han expandido más allá de lo posible. ¿Hasta dónde llega? Y las escrituras en la piedra, líneas y números, un libro de almas. Sustituyo la llave. Él no debe saber que vi». El más inquietante de este tiempo es una carta que Isaiah escribió a un socio de negocios en Richmond el 25 de julio. En ella habla de la ampliación de las operaciones y de alojamientos especiales para mercancía en tránsito. Pregunta por barcos que salgan para el Caribe con capitanes discretos dispuestos a llevar cargamentos inusuales sin papeles. El 2 de agosto de 1836, casi un año después de que los Brand se mudaran a Alexandria, el guardia nocturno de la ciudad informó de una actividad extraña en la casa de Duke Street. Su diario señala: luces que se mueven en las ventanas de la bodega mucho después de medianoche y ruidos de trabajo cavando o raspando. Revisó, pero las puertas estaban cerradas y no respondían a sus golpes. Tomando a Isaiah Brand por un hombre de negocios, no siguió adelante. Los registros están en silencio durante 3 días. Luego, el 6 de agosto, se informó de un incendio en la casa Brand. Cuando llegó la brigada de bomberos, el fuego había devorado la mayor parte de la casa principal. El anexo contiguo, donde vivían las personas esclavizadas, se salvó del fuego. La Alexandria Gazette informó al día siguiente que los cuerpos de Isaiah y Clementine Brand fueron recuperados de entre los escombros. La causa de la muerte se declaró asfixia por inhalación de humo. Las 3 personas esclavizadas que quedaban fueron puestas bajo el cuidado del hermano de Isaiah, que llegó de Filadelfia una semana después para liquidar la herencia. La bodega sobrevivió al fuego casi intacta.
Los ingenieros municipales que revisaron la propiedad observaron cambios en la estructura original. Las paredes se habían movido, el suelo se había cavado para hacer niveles más profundos y un túnel estrecho parecía alargarse en dirección al cercano Potomac. El informe dijo que había indicios de actividad reciente, pero no dio más detalles. La propiedad quedó abandonada durante casi una década antes de ser adquirida por un comerciante marítimo, que derribó el edificio destruido por el fuego y levantó un nuevo almacén. Al parecer, en la bodega se encontraron durante la excavación objetos extraños, como grilletes de hierro y herramientas singulares cuyo uso no se pudo reconocer en un primer momento. Según un obrero que declaró a un ministro local, había inscripciones en los muros, nombres y fechas, grabados en la piedra. Estos descubrimientos no fueron registrados y la construcción continuó. Tal vez el documento más inquietante en el caso Brandt surgió 22 años después. En 1858, un antiguo tratante de esclavos llamado Thomas Wilson hizo una confesión en su lecho de muerte a un ministro metodista de Nueva Orleans. Wilson dijo que había tratado con un caballero del norte en Alexandria que dirigía una prisión subterránea para almacenar temporalmente mercancía para sacarla ilegalmente a plantaciones en el Caribe. La confesión de Wilson detalló una operación elaborada para sacar esclavos fuera de los canales legales del comercio interno de esclavos, esencialmente una operación de tráfico de personas que eludía incluso las débiles protecciones legales y registros para personas esclavizadas. Mencionó una bodega alterada en la que retenían a personas, en ocasiones durante semanas, antes de sacarlas por un túnel a barcos que aguardaban en la noche. Lo más alarmante fue la declaración de Wilson de que el dueño del lugar había inventado formas de quebrar la resistencia, usando una mezcla de químicos y manipulación mental. Wilson relató que quienes sobrevivían a esta preparación se convertían en fantasmas vivientes, vaciados, que obedecerían ciegamente cualquier orden. El ministro anotó la confesión de Wilson, pero, alarmado por ella, la selló. El manuscrito permaneció oculto hasta 1963, cuando fue hallado mientras se catalogaban archivos eclesiásticos. Los historiadores que estudiaron la confesión notaron cosas que encajaban exactamente con los cambios que se habían hecho en la bodega de Brandt, cosas que Wilson no podría haber sabido a menos que realmente hubiera estado allí. En 1958, mientras realizaban trabajos de renovación urbana en Old Alexandria, unos obreros que excavaban cerca de la antigua propiedad Brandt tropezaron con un túnel estrecho que iba desde lo que había sido la bodega hasta la antigua zona del muelle. En su interior se hallaron un zapato femenino de la década de 1830, una llave de configuración extraña y, lo más intrigante, un pequeño libro encuadernado en cuero. El agua había borrado la mayor parte, pero algunas páginas mostraban lo que parecían ser nombres y fechas y cifras. Un libro mayor de cargamento humano. El análisis forense del suelo dentro y fuera del túnel encontró restos de químicos que coinciden con los que Isaiah Brandt compró en la farmacia en 1836. Más alarmantes fueron las elevadas concentraciones de cal, una sustancia que solía emplearse en la época para disimular el hedor y acelerar la descomposición de la materia orgánica. Tal vez el hallazgo más inquietante se produjo cuando los trabajadores quitaron parte del muro original de la bodega y descubrieron una pequeña oquedad que albergaba el diario completo de Clementine. Las últimas entradas, desconocidas por los historiadores, revelan a una mujer desesperada. Su entrada del 5 de agosto de 1836, la noche antes del fuego, dice: «He visto todo ahora. El túnel, las cadenas, la sala de cambio. Encontré las páginas perdidas del libro de I. No somos mercancía, somos personas, docenas de ellas. Sus nombres, precios, destinos y cualquier nota sobre el procedimiento. Dios lo perdone. Dios me perdone por callar. Solo hay una manera de detener esto». La última entrada, del 6 de agosto, dice: «La lámpara caerá esta noche. El fuego purificará lo que no puede ser redimido. He cerrado este diario donde las llamas no pueden alcanzarlo. Alguien tiene que saber lo que sucedió aquí. Alguien debe recordarlos». Los investigadores de incendios de 1960, que reabrieron el caso, dijeron que el incendio de 1836 era consistente con una lámpara de aceite deliberadamente derramada en el dormitorio principal, tal como lo había planeado Clementine. En 1968 se encontró la última pista del caso Brandt.
Un manifiesto de barco de agosto de 1836, en una colección de registros marítimos de Nueva Orleans, enumeraba la carga traída de Alexandria. Oculta en la lista de carga de rutina había una sección codificada que, una vez descifrada con claves descubiertas en la correspondencia comercial de Isaiah, revelaba el transporte de 9 artículos sin nombre, por precios equivalentes a los de trata de personas de la época. El panfleto estaba fechado el 4 de agosto, 2 días antes del incendio que destruyó la Casa Brandt. Hoy en día, en el lugar de la Casa Brandt se levanta un moderno edificio de oficinas. Un pequeño letrero histórico solo indica que el lugar fue una vez la ubicación del comerciante Isaiah Brandt y su esposa Clementine, quienes murieron en un incendio en 1836. Ya no existe la bodega, ni el túnel, ni rastro de lo que ocurrió allí, más que en los archivos y en la memoria de aquellos que se aseguran de que las historias no se pierdan. Durante años, los trabajadores de los edificios levantados en el lugar han notado extraños puntos fríos, especialmente en el sótano, y ruidos inexplicables, como lloros lejanos o el roce de metal contra la piedra. Los ingenieros han verificado en varias ocasiones que no existe una razón estructural para estos fenómenos. Más tangibles son los restos esporádicos que siguen emergiendo en las obras de edificación de los alrededores. Un botón, una moneda, un trozo de cadena, ecos de vidas interrumpidas. Cada objeto es etiquetado, cada historia archivada, mientras Alexandria desentierra los capítulos más oscuros de su pasado. El mayor misterio de la era de la esclavitud de Alexandria aún no se ha resuelto por completo. Aunque la evidencia histórica apunta a que Isaiah Brandt dirigía una red ilegal de tráfico de personas desde su casa de Duke Street, muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Cuántas personas habían pisado esa bodega? ¿Quiénes fueron los cómplices de Brandt, además de Thomas Wilson? ¿Y cuál era el procedimiento al que aludían sus libros mayores secretos? Lo que fue saliendo a la luz con el tiempo a través de los archivos históricos es que Clementine Brandt, que en un principio fue una observadora pasiva, terminó con la operación de la única forma que encontró posible, inmolándose junto a su marido en un incendio que esperaba que destruyera todas las pruebas de las atrocidades cometidas bajo su casa. Tal vez el horror en el misterio Brandt no está en los fantasmas o los ruidos extraños, sino en la muy humana capacidad para la crueldad y la redención. Isaiah Brandt desarrolló una casa de los horrores bajo la fachada de respetabilidad. Clementine, con su último acto, buscó la justicia que todas las instituciones legales y sociales de la época habrían negado. Los fantasmas de su pasado, y lo que es más importante, las historias de quienes perecieron en esa bodega, aún resuenan en la historia de Alexandria, un testimonio de la oscuridad que una vez prosperó a la vista y el valor para enfrentarla. Algunos historiadores locales han llegado a plantear que el caso Brandt, excepcionalmente bien documentado gracias al diario que conservó Clementine, no sería más que un ejemplo de muchas otras operaciones similares que tuvieron lugar en toda la zona en aquel momento. El túnel descubierto en la propiedad de Brandt es similar a túneles descubiertos en otros lugares a lo largo del Potomac, lo que sugiere una posible red de tales operaciones ilegales. En 1967, una anciana apareció y dijo que su bisabuela había sido retenida en una bodega del diablo en Alexandria antes de escapar en un incendio. Su descripción de la ubicación y la operación coincidía con detalles del caso Brandt que no se habían hecho públicos en ese momento, lo que añade credibilidad a su historia y sugiere que al menos una persona podría haber escapado durante el caos del incendio. Mientras Alexandria sigue desenterrando su pasado, tanto literal como figurativamente, la historia de Duke Street sirve como un recordatorio de que los capítulos más inquietantes de la historia a menudo se encuentran justo debajo de la superficie, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de la narrativa dominante. Y en las noches silenciosas, algunos dicen que si te detienes en la esquina de Duke Street, donde una vez estuvo la casa Brandt, aún puedes oír el sonido de arrastre desde abajo, como si arrastraran muebles, pero no hay ninguno allí. En 1969, un estudiante de posgrado que investigaba el comercio interno de esclavos, tropezó con una carta incompleta en los archivos de un banco de Baltimore, donde Isaiah Brandt había hecho negocios. La misiva, fechada en julio de 1836,
Iba dirigida a un capitán de barco y en ella se daban instrucciones cifradas para una cita en el muelle de Alexandria. Lo que hizo que este documento fuera especialmente escalofriante fue un simple postscriptum escrito a mano por Brandt. El procedimiento sigue funcionando. La carga del mes pasado se entregó sin problemas y sin resistencia. Ni una palabra en todo el camino. Esta alusión al procedimiento se hizo eco de alusiones anteriores en el libro mayor secreto de Isaías y en la confesión en el lecho de muerte de Thomas Wilson. Los historiadores y médicos que analizaron toda la evidencia disponible en 1972 teorizaron que Isaiah había creado una forma química de inducir un estado disociativo en sus víctimas, mezclando láudano con otras sustancias compradas en la farmacia para producir una droga que volvía a la gente sumisa y silenciosa. La evidencia arqueológica respalda esta idea. En la excavación del túnel, en 1958, las muestras de suelo dieron positivo en derivados del opio y en productos químicos que, combinados, habrían producido algo parecido a lo que hoy se conocería como un estado disociativo traumático inducido químicamente. Básicamente, Isaiah Brandt estaba inventando formas antiguas de control mental químico para hacer más manejable su carga humana y que no se rebelaran ni escaparan. Una entrada del Libro Mayor de junio de 1836, parcialmente legible tras haber sido dañada por el agua, dice: procedimiento refinado. El individuo continúa viable, pero sumiso por cerca de 14 días. Aumento de la pérdida de memoria. Sin vocalización. Aumento del 40% en el valor. Esto implica que Brandt no solo estaba vendiendo seres humanos esclavizados, sino que los estaba manipulando experimentalmente para hacerlos más rentables al modificar químicamente sus mentes, convirtiéndolos en seres incapaces de resistirse, recordar o hablar de lo que les había sucedido. La mercancía en tránsito, a la que aludía en su correspondencia mercantil, eran seres humanos que habían sido alterados químicamente en lo que un historiador posterior llamó fantasmas ambulantes. Lo que queda más en el aire es cómo se transforma Clementine de observadora a participante activa en contra de la operación de su marido. Sus diarios revelan un despertar gradual a lo que estaba ocurriendo bajo sus pies. Al principio se cree las explicaciones de Isaiah para los ruidos y cosas extrañas. A mitad del diario anota una sospecha, pero también temor, tanto de la verdad como de su marido, del que dice que se ha vuelto vigilante, desconfiado, durmiendo con la llave de la bodega debajo de la almohada. Una entrada de junio de 1836, por ejemplo, señala: hoy me llamaron de repente, Martha dice que escuchó ruidos de llanto abajo, fingí no escucharla. ¿Qué clase de mujer soy, que ignora el llanto debajo de mis propios pies? Soy una gallina. Cada día de silencio me hace más cómplice. Para julio, Clementine ya estaba investigando por su cuenta. Una entrada del 10 de julio narra cómo había seguido a Isaiah hasta los docks una noche, con su abrigo, mi cabello oculto, permaneciendo en las sombras. Lo vio encontrarse con el capitán del barco y escuchó retazos de conversación sobre cargamento especial y transporte privado. 12 de julio. Describe el hallazgo de registros financieros en el estudio de Isaiah que revelan transacciones mucho mayores de lo que su negocio legítimo podría justificar. ¿De dónde sale este dinero?, escribe. ¿Y estos desembolsos a capitanes, médicos, guardias? ¿Qué bien necesita ese tratamiento? El punto de inflexión parece haber llegado el 18 de julio, cuando encontró y usó la llave de la bodega. No dice lo que vio, pero la entrada de ese día da un giro brusco en su escritura. La cuidada escritura se descontrola, manchando de tinta y tachando. Ella solo escribe: almas, Dios mío, ayúdame. Está vendiendo almas. Y no solo vendiéndolas, trocándolas, destruyéndolas. Los ojos vacíos de la mujer encadenada a la pared. Nunca lo olvidaré. Me miró pero no me vio. ¿Qué le hizo? ¿Qué les hiciste a todos? ¿Qué he permitido? Ahora sus entradas revelan que está planeando algo. Empieza a registrar el horario de Isaiah, a reconocer patrones en sus desplazamientos y en las visitas de sus socios de negocios. Anota haber guardado pequeñas sumas de dinero y acopiado provisiones. Aceite para lámparas, cerillas, un pequeño cuchillo que esconde en su costurero. El 25 de julio anota: casi voy a la policía hoy. Entonces recordé quiénes eran. Hombres como hay, que cenan en nuestra mesa, que me saludan en la calle,
que se benefician del mismo comercio. No habrá justicia allí. Tal vez no exista la justicia, solo un final. Una entrada escalofriante del 30 de julio dice: conté las botellas en el armario de I. Hoy, mientras estaba fuera, suficiente láudano para poner a toda la casa a dormir para siempre. Ese sería el camino suave. Pero ya no soy amable. Los registros parroquiales de Alexandria revelan que en este tiempo Clementine empezó a ir más a menudo a misa. El diario del ministro muestra su preocupación por los debates sobre condenación y salvación, que pidió consejo en privado sobre el pecado de complicidad y si Dios perdona a los que no hacen frente al mal. El 2 de agosto anota que oyó al sereno fuera mientras Isaía trabajaba en la bodega. Por un instante pensé en gritar, en golpear la ventana, en pedir socorro, pero ¿y después? ¿Un escándalo? ¿Tal vez una multa? Él pagaría por salir del problema, como siempre, y los de abajo se quedarían perdidos. No, debe detenerse por completo. Las entradas del 3 y 4 de agosto son lacónicas, casi resignadas, cosas normales de la casa, instruyendo a Martha sobre la cena, cosiendo una de las camisas de Isaía, arreglando flores del jardín. Sabiendo lo que iba a hacer, estas notas cotidianas se convierten en algo inquietante. La última actuación de la normalidad antes de su acto desesperado. Su última entrada, el 5 de agosto, relata su último hallazgo. Un compartimento secreto en el escritorio de Isaía, que contenía lo que ella llama el verdadero libro mayor. Este documento, que nunca fue encontrado, al parecer revelaba la plena extensión de la operación de Isaía, incluyendo nombres y localizaciones de todos los que habían pasado por su bodega, así como descripciones gráficas del procedimiento que utilizaba para dominarlos. Ahora lo sé todo, escribe. El alcance es mayor de lo que pensaba. No docenas, cientos. Durante 4 años, primero en Baltimore, ahora aquí, y otros. Hombres respetados, pilares de la sociedad, comerciantes, médicos, capitanes de barco. Una pirámide de miseria con Ai, en la cima, haciéndose más rico con el dolor que él mismo provoca. No hay a quien recurrir. No hay justicia en el sistema que permite estas cosas. El sistema es el crimen. Su última entrada, el 6 de agosto, el día del incendio, revela su confesión y justificación. La lámpara caerá esta noche. El fuego purificará lo irreconciliable. Y cerrado este diario donde las llamas no pueden alcanzarlo. Alguien debe saber lo que ocurrió. Alguien debe recordarlos. Los archivos del Departamento de Bomberos muestran que el incendio se inició poco después de la medianoche del 6 de agosto. Cuando llegaron los equipos de respuesta, la casa principal estaba totalmente envuelta. El informe indica que el incendio aparentemente se inició en el dormitorio principal y se propagó rápidamente, posiblemente avivado por aceite de lámpara u otros líquidos inflamables. Los cuerpos de Isaiah y Clementine Brandt fueron hallados en su cama, según el informe oficial. Sin embargo, las notas del forense, desenterradas en 1973, revelan un detalle omitido de los registros públicos. Mientras que el cuerpo de Isaía mostraba signos de inhalación de humo, lo que indica que estaba vivo cuando comenzó el fuego, el de Clementine no. En cambio, el forense apuntó restos de consumo previo de láudano. Probablemente ya habría fallecido antes de que el fuego alcanzase el cuerpo. Esto indica que es posible que Clementine se haya suicidado con el láudano antes de provocar el incendio, para asegurarse de que su plan no fallara en caso de que perdiera los nervios en el último momento. Su último acto de rebeldía, contra su marido, contra su propia complicidad. ¿Qué pasó con los que estaban en la bodega cuando se produjo el incendio? La historia guarda silencio sobre su paradero. El túnel al Potomac abre la posibilidad que algunos hayan huido en medio del incendio. El cuento de 1967, en el que una anciana dijo que su bisabuela había escapado de una bodega del diablo en Alexandria durante un incendio, da un respaldo tentativo a esta teoría. La evidencia arqueológica de la excavación de 1958 muestra que la bodega en sí sufrió daños menores en el incendio. Las paredes y el suelo de piedra permanecieron intactos. Los informes de los bomberos señalan que se concentraron en impedir que el fuego se extendiera a las casas vecinas en lugar de intentar salvar la ya incendiada casa Brandt, lo que significaba que cualquiera que estuviera encerrado en la bodega podría haber escapado por el túnel en medio de la confusión. El hermano de Isaiah, que llegó desde Filadelfia una semana después del incendio para resolver la herencia, les dijo a las autoridades
que 3 personas esclavizadas, registradas a nombre de Isaiah, habían sobrevivido al fuego en el anexo que quedó en pie. Los registros indican que los llevó de vuelta a Filadelfia, donde desaparecen de los registros históricos. No se sabe qué pasó con ellos, si siguieron esclavizados, fueron vendidos o tal vez liberados. Las preguntas más apremiantes giran en torno a quién podría haber estado retenido en la bodega como parte del negocio ilegal de Isaiah. La declaración en el lecho de muerte de Thomas Wilson en 1858 juró que en los 4 años que había hecho negocios con el traficante de Alexandria, él mismo había organizado el transporte de no menos de 60 almas que habían pasado por la bodega y habían sido sometidas al enigmático procedimiento. Si esta estimación es exacta, y si solo se trata de lo que Wilson sabía de primera mano, el número total de víctimas durante la campaña de Isaiah podría haber ascendido a cientos. Como temía Clementine, como estos individuos eran por definición indocumentados, excluidos incluso del mínimo registro que se exigía para las personas esclavizadas, no existe un recuento de su presencia o destino. La última pieza del rompecabezas de Brandt salió a la luz en 1975, cuando un historiador de arquitectura, que investigaba edificios a lo largo del Potomac, notó una conexión que otros habían pasado por alto. 3 casas en Alexandria, incluida la antigua casa Brandt en Duke Street, tenían algo en común. Bodegas cuyas paredes se habían extendido más allá de sus cimientos originales y todas tenían túneles ocultos que conducían al río. Las 3 parcelas habían pertenecido, en distintos momentos entre 1830 y 1850, a comerciantes relacionados con Isaiah Brandt. Este hallazgo apoyó la teoría de que Isaiah no estaba solo, sino que era parte de una red ilegal de traficantes de personas que operaban bajo la cobertura de un negocio legítimo en Alexandria. Aunque el caso Brandt es el más conocido por el diario que guardaba Clementine y el incendio que atrajo la atención hacia la casa, puede ser solo un punto en una red más amplia de actividades delictivas. Su informe determinó que había pruebas suficientes para creer que Isaiah Brandt dirigía una red ilegal de tráfico de personas con control químico, y que la destrucción de la red en un incendio provocado por Clementine Brandt probablemente se debió a un despertar moral y la comprensión de que no había soluciones legales disponibles debido a la naturaleza sistémica de la esclavitud y el comercio interno de esclavos. El informe también hizo referencia al contexto histórico más amplio. Aunque la Operación Brandt era ilegal incluso para los estándares de la época, ya que eludía el comercio interior legalizado de esclavos, operaba dentro de, y por medio de, la mayor forma de esclavitud como propiedad mueble que caracterizó la economía y la sociedad estadounidenses antes de la Guerra Civil. En 1978, la Sociedad Histórica de Alexandria encargó un nuevo estudio del caso Brandt, reuniendo a historiadores, arqueólogos y médicos para examinar toda la evidencia disponible. El crimen de Isaiah no fue esclavizar gente, era legal y amparado por la ley, sino hacerlo fuera de los canales, que ofrecían un mínimo de regulación y registro. Esto explica la desesperación de Clementine y su decisión de que no había justicia en el sistema. Las mismas autoridades que podrían haber detenido la operación ilegal de Isaiah estaban demasiado ocupadas en proteger el mayor sistema de esclavitud humana que la hizo posible. Su diario nos muestra a alguien que se reconcilia no solo con los delitos personales de su marido, sino con su propia situación dentro de una sociedad injusta. Hoy en día, el antiguo lugar de la casa Brandt está señalado con una pequeña placa que reconoce este pasado más oscuro. Cerca de este lugar se encontraba la casa de Isaiah y Clementine Brandt, destruida por un incendio en agosto de 1836. La evidencia arqueológica muestra que la propiedad fue utilizada para el tráfico ilegal de personas. El fuego, presumiblemente provocado por Clementine Brandt, acabó con una operación que había infligido un daño incalculable. Este monumento conmemora a las víctimas conocidas y desconocidas de este lugar, y es un recordatorio del complicado pasado de Alexandria. Historiadores locales y activistas comunitarios han luchado por que el caso Brandt se incorpore al plan de estudios de historia de Alexandria, sobre todo en lo que respecta al comercio interno de esclavos y su impacto. El caso se presenta en varias exposiciones de museos en toda la ciudad, incluida una exhibición permanente en el Museo de Historia Negra de Alexandria, que usa la bodega Brandt como un caso de estudio sobre cómo la arqueología
puede descubrir historias ocultas de resistencia y supervivencia. Lo más perdurable del enigma Brandt puede ser su representación de la tensión entre la historia oficial y las voces olvidadas. Si bien contamos con el diario de Clementine, los registros de negocios de Isaiah y la evidencia física de la bodega y el túnel, casi no tenemos nada de quienes lo atravesaron como prisioneros. Sus historias, sus nombres, sus destinos, son en su mayoría desconocidos, víctimas no solo de la crueldad de Isaiah, sino de un sistema que los invisibilizó. Pero hay huellas. En el registro arqueológico, en alusiones dispersas en archivos, en narraciones familiares, como la mujer que escapó del fuego. Estos ecos nos recuerdan que detrás de cada atrocidad histórica hay relatos humanos específicos de sufrimiento, resistencia y, en ocasiones, supervivencia. Los funcionarios de la ciudad detuvieron la excavación, acordonaron el lugar para una futura arqueología y erigieron una placa en reconocimiento de que aún queda mucho por descubrir sobre la historia subterránea de Alexandria. Tal vez este sea el mejor epitafio para el enigma Brandt, el descubrimiento de que bajo la superficie de la historia hay una maraña de relatos por descubrir y que nuestra percepción del pasado cambia a medida que la evidencia emerge de entre las sombras. En 2005, un radar de penetración terrestre empleado en un proyecto de servicios públicos en las cercanías de la antigua finca Brandt descubrió anomalías consistentes con túneles adicionales que se extendían más allá de lo que se conocía anteriormente. La historia de Isaiah y Clementine Brandt, crueldad, complicidad, despertar moral y acción desesperada, nos recuerda que las enseñanzas más valiosas de la historia no siempre se encuentran en lo que se muestra con orgullo, sino en lo que se esconde con vergüenza, y que a veces los actos de valentía más profundos requieren exponer la oscuridad a la luz, incluso a costa de uno mismo. Al pasear hoy por las calles adoquinadas de la antigua Alexandria, más allá de las casas federales no muy distintas de la que habitaron los Brandt, recuerda que detrás de estas fachadas familiares aún quedan historias por descubrir por completo. Algunas edificantes, otras perturbadoras, todas parte de un legado complicado que continúa moldeando nuestra comprensión de la historia de Estados Unidos. Y sí, al quedarte en la esquina de Duke Street, donde una vez estuvo la casa Brandt, sientes un escalofrío repentino o escuchas un rasguño lejano debajo, puede que sea solo el viento entre los edificios antiguos, o puede ser la historia misma que nos recuerda lo que sucedió aquí, que nos recuerda que escuchemos las voces que han estado demasiado tiempo silenciadas,